Oiga a estos, llorando, pidiendo perdón. Llorando y pidiendo perdón. Voy a poner mi cámara. ¿Sabe cuántos salvadoreños les pidieron que no los mataran? ¿Saben ustedes, todos ustedes, 3%, cuántos salvadoreños les pidieron, por favor, no me mate, tengo hijos? Ustedes saben cuántos salvadoreños les pidieron, les rogaron, les suplicaron a estos delincuentes: no nos mate. Fueron miles de salvadoreños que rogaron por su vida. Fueron miles de salvadoreños que imploraron que tuvieran misericordia con su vida, señores. Y no la tuvieron. Y no la tuvieron. Ahora le dicen al pueblo salvadoreño que tenga misericordia de verlos en la cárcel peloneados y pagando por sus crímenes. Y le llaman a eso violación de derechos humanos. Porque ahora sí los maricones están llorando, pero cuando ellos eran un montón y estaban torturando a mucha gente, ahí no daban misericordia. Ahora que los están llevando ante la justicia, ahora que están sintiendo lo que es estar preso y pagando por sus crímenes, ahora dicen: perdónenos, Nayib Bukele, perdónenos. Los vamos a perdonar el día que vengan y restituyan el derecho de los salvadoreños a verlos encarcelados a todos ustedes, pagando por la vida de cada uno de los que mataron, por cada uno de los que descuartizaron y quemaron, por cada uno de aquellos que ustedes hicieron sufrir en su día a día. Ese día van a recibir perdón del pueblo salvadoreño, si es que es posible. Pero de lo contrario, señores, aquí, a nosotros como salvadoreños no nos importa. Perdón, por favor, señor. Perdón, por favor, señor. Perdón, por favor, señor. Perdón, por favor, señor. La ONU exigió ayer a El Salvador medidas para prevenir detenciones arbitrarias en el régimen de excepción. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas exigió ayer a El Salvador que tome medidas para prevenir detenciones arbitrarias, un día después de que el presidente Nayib Bukele anunció la puesta en marcha de la fase 5 del Plan Control Territorial,